Tecuona, qué gusto saludarte. Bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Muchas gracias, Fernanda. Atenea Acevedo, integrantes las dos de la Organización Feministas Mexicanas contra Vientres de Alquiler. Hola. Hola, Atenea. ¿Qué no les gusta del tema? ¿Por qué no a la maternidad subrogada? A ver, entendemos que cuando la gente escucha historias como la que narraste al principio del programa, ¿no? Gente que después de muchos años de intentar concebir un hijo no lo consigue, entonces busca opciones. Para ellos puede parecer que este tema de la maternidad subrogada, como se le llama, puede ser una opción, ¿no? Entonces, esta historia suena muy linda. Hay una empresa muy interesada en que sean estas historias las que escuchamos, que es la industria reproductiva. Industria que se enriquece a costa de los deseos de gente como esta de la que nos hablabas y de las necesidades de mujeres en pobreza extrema. Los vientres de alquiler, como preferimos nosotros llamarlos con toda su crudeza, son una forma de explotación reproductiva de las mujeres. Nosotros somos feministas y de ninguna manera podemos avalar algo así. Comprendemos los deseos de la gente por tener hijos. Entendemos que puede haber otras maneras de solucionar o de satisfacer ese deseo, por ejemplo, la adopción. Y entendemos también que hay mujeres en situaciones de pobreza extrema que necesitan darles de comer a los hijos. El Estado está obligado a ofrecerles un trabajo digno. Pero fíjate cómo en nuestra legislación está prohibido comerciar con gente. Las personas y sus partes no son objeto de comercio. Pero los vientres de alquiler lo que terminan haciendo es justamente poner a la renta los vientres de las mujeres y su capacidad reproductiva, en realidad la mujer entera, y vender niños. Se intercambia dinero por bebés recién nacidos. Y hay otra cosa que nos preocupa mucho: el cambio en la definición de maternidad. He aquí que ahora la mujer que pare a un bebé no es su madre porque un contrato lo dice. Entonces, esa mujer que durante 9 meses estuvo gestando una criatura, desde el principio le dicen, aguas porque no es tu bebé ese que vas a parir, no es tu bebé. Entonces la someten a unas terapias de, decimos nosotros coloquialmente, de lavado de cerebro, para que no formen una empatía o un vínculo con ese bebé al que van a parir, que es un vínculo natural al cabo de 9 meses. Pero la terapia psicológica a la que la someten se quiere asegurar de que no se forme ese vínculo. ¿Para qué? Para que a la hora de entregar al niño a los nuevos padres, digamos, ellas no se arrepientan. ¿Han discutido, Laura, Atenea, esto con alguien que renta su vientre? ¿Y cuál es la postura que han escuchado de estas mujeres? No lo hemos hecho porque, dado todo el asunto controvertido en torno a la práctica e incluso la clandestinidad que la acompaña, porque tú hablaste atinadamente de lo que está sucediendo en Tabasco, por ejemplo, pero esto sucede también en otros estados sin estar legislado. Entonces es muy difícil que una mujer dé el paso adelante y diga, yo ofrezco mi testimonio, sea en un sentido o en otro. Es difícil llegar a ellas. Lo que nosotras sí hemos hecho es documentarnos a través de sociólogas, estudiosas de estos temas que han podido recabar información. Pero es un tema muy difícil de, digamos, ponerle números, ponerle rostros, justamente por la opacidad que acompaña a toda esta práctica. Cuando tú hablabas al principio de cómo funciona en términos generales lo que se llama maternidad subrogada y que nosotras llamamos concretamente vientres de alquiler, hablabas, por ejemplo, de la palabra donación. Creemos que es importante también que la gente que nos escucha sepa que los gametos son los óvulos y los espermatozoides, no son donados, son vendidos. Las mujeres, esa es una industria también que acompaña a esta otra de la gestación, donde las mujeres que tienen una necesidad económica concreta venden sus óvulos, se someten a tratamientos hormonales bastante agresivos para favorecer, acelerar la producción de óvulos de calidad, se les llama en medicina, que favorezcan la fertilidad, y los venden, así como los hombres no donan su esperma, lo venden. Entonces, el uso de las palabras también creemos que es súper importante porque no es, o no en la mayoría de los casos definitivamente, un gesto
de bondad, de De altruismo. generosidad, no. ¿Cuánto cuesta? ¿En cuánto venden su semen? ¿En cuánto venden los óvulos? ¿Es por peso? ¿Es por qué? Digo, perdón, pero es que no tengo ni la más remota idea. Depende Creo que del muchos país. que estamos escuchando el programa nos pasa lo mismo. Depende del país y también depende de la empresa. Sí, mucha gente se interesa por esos números, pero así puestos en abstracto significan poco. O sea, hay gente que llega a pagar 240,000 euros para tener un hijo vía gestación subrogada. Siempre pongo gestación subrogada entre comillas. Y hay mujeres en la India que llegan a recibir a cambio de haber parido un hijo poco menos del equivalente a 20,000 pesos, ¿tú quieres? O sea, todo es relativo. O sea, y esto hay que darse cuenta de el inmenso desequilibrio que hay aquí en juego. Tienes a mujeres en situaciones económicas desesperadas que por 100,000 pesos o menos están dispuestas a gestar un bebé y venderlo una vez que nace. Y por otra parte, unas personas del primer mundo, muy bonitas, guapas, famosas, que pueden darse el lujo de pagar 240,000 euros para mandarse a hacer un hijo. Entonces, hay un tema de desequilibrio entre las partes que no puede pasarse por alto. Ahora, Laura, Atenea, los motivos por los que las mujeres participan son muchos. Algunas son pobres, algunas tienen carencias, pero otras no. Otras, pues es por voluntad propia. ¿O ustedes creen que en todos los casos hay una presión psicológica, un comercio, un aprovechamiento de la pobreza y la carencia de la otra para entonces hacerla que rente su vientre? ¿O qué pasa con aquellas mujeres que ellas saben que su oficio es rentar su vientre y que a eso se dedican? ¿Dónde está esa línea para ustedes? Bueno, nosotras creemos, los casos como el que narraste al principio son, hay que decirlo, son excepcionales. La mayoría de los vientres de alquiler no son altruistas dentro de la misma familia, etcétera. También hay que decir que esa práctica no es nueva. Esa práctica de mi hermana me ayuda o mi madre me ayuda, en fin, eso sabemos que los médicos en una consulta privada, si se les da el suficiente dinero, lo van a hacer. Pero son casos excepcionales. Entonces, primero, nosotras creemos que no podemos legislar a partir de excepciones. Tenemos que ver por el bien común y, sobre todo, nosotras como feministas, por el bienestar de la mayoría de las mujeres. Nosotras estamos viendo el conjunto de las mujeres. Y en ese conjunto, la realidad es que la inmensa mayoría sí son mujeres pobres. Tú sabes que en México definir la pobreza es, vamos, si estuviera aquí algún político, pues haría todo un discurso sobre dónde está la línea de la pobreza o no, etcétera. Nosotras lo que vemos es mujeres en situaciones de precariedad que no pueden acceder a un empleo digno y entonces recurren a esto, pero no vemos ejércitos de mujeres allá afuera haciendo manifestaciones diciendo quiero alquilar mi vientre y no me dejan. Es decir, quiero rentar mi cuerpo. Vemos un reclamo social por parte de las mujeres diciendo, o vemos mujeres que dicen quisiera tener un empleo, quisiera tener un ingreso propio, quisiera tener medios para decidir qué vida deseo. Creo que vemos lo segundo y yo no he visto una manifestación de mujeres exigiendo que el Estado les permita rentar su cuerpo, que además es una práctica que contraviene incluso la legislación constitucional. O sea, una persona no puede vender su cuerpo. Esto es que suceda es una situación, pues, pero no está contemplado. Entonces, nosotros sí subrayamos esto porque un país como México, hay que decir que esta práctica ha estado muy extendida en otros países antes, donde hubo legislaciones muy laxas que permitían el alquiler de vientres para extranjeros, para nacionales, para cualquiera que tuviera el dinero para pagarlo, como la India, por ejemplo. Y esos países han empezado a tratar de dar marcha atrás con su legislación porque se dieron cuenta de que no era nada positivo. Por eso ahora los ojos del mundo se están poniendo en México, porque muchas personas están viendo aquí un caldo de cultivo para que esta práctica continúe en México. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Laura Lecuona, con Atenea Acevedo. Maco Miranda me escribe en Facebook: Fer, yo ofrecí mi vientre a un amigo. Él y ella son estériles, pero ella no quiso
que yo los pudiera ayudar en ese sentido. Lo único que pedía, yo les pedía a cambio era que cuando naciera ese niño, lo fueran a llevar a bautizar. Sí te quiero decir que yo le haría, fíjense, es que aquí hay un tema como cada caso. Yo en este caso, claro que le haría el favor a él porque es el amor de mi vida. Fíjense, pum, ya cómo cambia. A ver, Pues sí. Laura, ¿qué? Tu ¿Ya estamos cara. al aire otra vez? No, vamos a ir a pausa, pero es que tu cara fue... No, bueno, Es que ese entonces elemento el es Tu fundamental. cara fue buenísima. Es fundamental. Eso es el altruismo, ¿no? Claro, es el amor de mi vida. Sí, no es O altruista sea, por el gesto supuesto para que yo le nada. doy un bebé. No, bueno, claro, pero está casado con otra mujer. Entonces, ¿cómo te desprendes de ese bebé? A ver, con el altruismo hay que ir con pies de plomo. A ver, con Porque eso es- regresamos aquí en ¿Qué Sí. tal, Fernanda? Quédense Ok. con nosotros. Sorprendente la cantidad de comentarios en relación a los vientres rentados. Con Laura Lecuona, Atenea Acevedo platicando, mujeres en contra el alquiler de vientres. Por acá hay otra mención que dice de Ana de Rodríguez: Fernanda, yo quiero apoyar a mi hermana para ser mamá. Con gusto le presto mi vientre y amor para su hijo, solo que en Jalisco no hay mucha información legal al respecto y no sabemos cómo hacerlo. Y entonces uno piensa, los que estamos en torno a este micrófono escuchándonos, ¿esto es altruismo? ¿O qué es el altruismo? Sí es todo un tema. El altruismo es algo que se espera siempre de las mujeres. Parte de la construcción social de la feminidad, es decir, lo que se espera que las mujeres hagan, porque se supone que eso es connatural al hecho de ser mujer, es que den a los demás, otorguen a los demás, trabajen a los demás, trabajen para los demás y se pongan a sí mismas. Al final, sus deseos son y sus necesidades quedan en la cola, digamos. Las mujeres son, en esta sociedad en la que vivimos, seres para otros, ¿no? Entonces, sí, siempre la mujer debe ser altruista. Entonces, se pregunta a la gente que defiende los vientres de alquiler y se los plantea como una posibilidad para sí misma y dice, está bien, no al comercio de niños, no vamos a intercambiar dinero por el bebé. Pero ¿qué tal si pedimos que sean altruista, una mujer altruista que geste sin pedir dinero a cambio para nosotros, para hacernos felices? Es muy curioso cómo ese altruismo lo piden personas privilegiadas del primer mundo, se lo piden a mujeres del tercer mundo, cuando el camino del altruismo tendría que ser el inverso. Las que necesitan del altruismo de los demás son las mujeres pobres, ¿no? Pero es a ellas a quienes se les exige altruismo para gestar para otros. Es también una trampa hablar de altruismo, es también una trampa para decir, bueno, ya que no vamos a legislar la compraventa de bebés, pues vamos a poner que por el lado altruista. Nos preocupa mucho porque por el lado de que de manera altruista, si se pueda, las empresas intermediarias entre las mujeres que gestan y las personas que solicitan sus servicios y, digamos, se van con el bebé a casa, esas empresas intermediarias encuentran ahí lagunas legales para, de uno u otro modo, colar el asunto, ¿no? Y el dinero, de todos modos, circula por debajo de la mesa. A ver, pregunta, nada más, paréntesis. ¿Uno acude a una empresa para rentar un vientre o vas directamente? Insisto, hay zonas en México que las mujeres, todas las del pueblo, se dedican a eso. Todas las mujeres en condiciones de pobreza han encontrado en que rentar su vientre es una posibilidad para vivir mejor y poder mantener a todo el resto de los hijos que también tienen. Ujú. En el caso de ese pueblo en concreto no lo conozco, pero lo común es que sí, en efecto, sean empresas intermediarias, porque una pareja en Inglaterra, pues no tiene modo de acceder a una mujer en un pueblo del Bajío, y las empresas intermediarias están aquí para hacer el enlace y para encargarse de dónde vamos a conseguir el óvulo
¿no? Que ese es otro tema que ya mencionó Atenea, pero es importantísimo. Sí. Las donantes de óvulos, que déjenme decirles, no está exento de riesgos. Las mujeres que donan sus óvulos, para empezar, el procedimiento consiste en hacerlas generar de manera artificial muchos óvulos, muchos óvulos, muchos óvulos, para que alguno pegue. Esto trae como consecuencia, por decirlo menos, una menopausia precoz. Entonces, son estas cosas que no nos cuenta la historia color de rosa, ¿no? Entonces, no sé cómo sea el caso de estas mujeres, pero lo común es que sean las empresas intermedias, son estas las que están impulsando, tienen lobbies en los congresos, son estas las que están impulsando las legislaciones a favor de la maternidad subrogada, al que, como ya sabes, nosotras nos oponemos. Y quisiera decir algo sobre la mujer que dice, bueno, yo quiero gestar para mi hermana. Esos casos son excepcionales. No creo que estén exentos de riesgos, porque nada más preguntémonos, ¿nunca ha pasado que unos hermanos se peleen, por ejemplo, por una herencia? O sea, sí, el amor filial y lo que quieras, pero luego, cuando hay conflictos de intereses, la cosa termina muy, pero muy mal. Pregúntale a un abogado de lo familiar qué tan bonito es dedicarse a eso. Ven unos pleitos pavorosos. Pero bueno, imaginemos que sí, son dos hermanas que se quieren mucho y que nunca va a haber un conflicto y que la que va a parirlo siempre se va a sentir tía y no más, ¿no? No tendrá ningún derecho sobre ese niño porque ella es no más la tía. Imaginemos que sí. Sostenemos nosotras que en todo caso lo que tendría que modificarse son las leyes de adopción, que ahora son engorrosas, que no permiten la Hacerlas adopción mucho entre más particulares. factibles, más fáciles. Eso es lo que se tendría que estudiar. Y quisiera decir algo más. Mencionaste la posibilidad de parejas homosexuales para tener hijos y formar una familia. Bueno, nosotros no creemos que para formar una familia sea necesario tener hijos. Tampoco, y también creemos que hay otros modos de, digamos, dar salida a ese amor por los niños que uno tiene, ¿no? Pero bueno, no creemos que haya que negarles la posibilidad de acceder a la gestación subrogada a las parejas homosexuales y a los extranjeros y ya. Creemos que eso debe estar negado a todos por igual. Aquí no discriminamos. Y sí apoyaríamos que se permitiera la adopción de parejas homosexuales, por supuesto. Fíjate, Laura, Atenea, yo no había escuchado la postura que ustedes están planteando en este micrófono, que me parece muy interesante y digna de tomarse en cuenta. Pero ahí les va. Alquilar nuestros vientres es negocio familiar. Dan a luz, o sea, tienen bebés para parejas homosexuales europeas. La industria de subrogación de útero mueve más de 130 millones de dólares al año en un solo estado que es Tabasco. Esto es un reportaje especial y una investigación especial de medios británicos en México. Entonces, si es esto, si esta es la realidad, entonces falta ley. Eso sería el fondo de todo este asunto. Si está legalizado o no legalizado, con la claridad que esto implica, pues no sería un negocio familiar, o sí lo sería, pero bajo la ley. Bueno, por supuesto que falta ley y para nosotras también es muy importante recalcar que prohibir también es una manera de legislar. Si pensamos en la esclavitud, que está abolida, y la Carta Magna así lo recoge, está recogido en las leyes que una persona no puede esclavizar a otra. Entonces, prohibir no es, vamos a olvidarnos de este asunto, guardemos el tema en un cajón y que siga la piedra rodando hasta donde llegue. No, al contrario, nosotras lo que nos gustaría es que el Estado se haga cargo, que asuma su papel, tanto para una legislación que prohíba una práctica que explota a las mujeres, que vulnera los derechos de las mujeres y también de los bebés que nacen mediante esa práctica. Eso, si quieres, ahora lo abordamos, pero es una práctica que vulnera derechos. Entonces, la función del Estado debe ser legislar justamente para no permitir que esto suceda, no para regular la práctica, sino prohibirla. Se habla mucho en este tema, se habla mucho del deseo. Un deseo tremendo por tener un hijo. Bueno, vivimos en una sociedad actualmente donde el individualismo impera y donde pensamos que mi deseo es un derecho. Y ojo, que no es lo mismo. Las personas podemos tener un deseo muy legítimo y comprensible de criar a otro ser humano. Eso es un deseo, pero no es un derecho. No existe el derecho a ser padre o a ser madre. Esto no existe. ¿Qué es lo que sucede en nuestra sociedad contemporánea?
el dinero, cuando media el dinero, yo consigo que mi deseo, o incluso en algunos casos, no digo en este, pero en algunos casos, mi capricho de cierta situación, yo lo transformo en un derecho. ¿Por qué? Porque estoy pagando. Y entonces la lógica es, si yo pago y la otra persona acepta que yo le pague, es un asunto entre particulares. Vamos a un extremo que puede sonar absurdo, pero es aplicable. Si una persona a mí me ofrece darme 25 latigazos y si yo me dejo porque le digo, bueno, pero yo quiero $1,000,000, te los pago, ¿qué diría el Estado? Dejen que Atenea se Eres ponga libre, ahí ¿no? para... Claro, porque yo estoy haciendo lo que quiero. ¿Tiene sentido? Permitir estas cosas solo porque alguien pagó y el otro dijo, está bien. Pues es que es la libertad del otro, Es que no Atenea. es la libertad. Cuando la libertad está condicionada por una necesidad, probablemente yo accedo a que me den 25 latigazos porque tengo cáncer y no tengo para pagar mi tratamiento. ¿Soy libre? Es decir, el tema de la libertad es como el gran tema de fondo. Pero a ver, creo que valdría la pena dentro de este planteamiento. Miren, hay una mujer que se llama Milagros, tiene 30 años de edad, madre de 3 hijos propios. A ella le pagaron $16,000 para subrogar su vientre, para rentar su vientre. Pero entonces, ¿qué crees? Sus otras 3 hermanas dijeron, hijo, no, pues $16,000 está toda madre. Yo también los voy a rentar. Y entonces ahora Marta de 30 años, María de 27 y Paulina de 22 ya se dedican junto con Milagros de 30 a lo mismo. No te podrían decir ellas, bueno, ¿y a ti qué te importa? O sea, si yo quiero rentar mi vientre en esa cantidad 10 veces o 1 o 3, porque a mí no me duele y yo sirvo para esto, ¿qué le dirías a esas mujeres, no? A quien tiene que importarle no es a mí sí me importa porque como te hemos explicado somos feministas y la idea de reducir a las mujeres a su capacidad reproductiva nos parece que va contraria a lo que nosotros defendemos. Pero al Estado tendría que importarle mucho. Ese es un caso de manual de fabricación de bebés para después venderlos. Y fíjate, ¿cuáles son los ausentes en todo este debate? Los derechos de los niños. Cuando una persona o una pareja busca adoptar a un menor, ¿qué se hace? Se la somete a entrevistas, se ve ¿no? Incluso puede ser que les hagan exámenes psicométricos para ver si, en fin, cumplen una serie de requisitos. Hay requisitos, ¿no? Y se le da un seguimiento al menor. ¿Qué pasa después con esos menores? A esos menores adoptados se les reconoce un derecho que para ellos es muy importante. Observen si no. El derecho a la identidad. Es sabido que los niños adoptivos, una de las primeras cosas que quieren saber cuando se enteran de que no son hijos biológicos de las personas que son sus padres, una de las primeras cosas que quieren saber es conocer su origen, quién es mi madre, quién me parió. A los niños nacidos por gestación subrogada se les niega ese derecho. Es más, ni siquiera se les dice la verdad sobre su origen, aunque muchas veces se dan cuenta porque pues no hay parecidos físicos entre ellos y sus supuestos progenitores, ¿no? Hay ya un movimiento de hijos de la subrogación que dicen, oigan, a nosotros no nos hace ninguna gracia saber que nacimos porque alguien pagó por eso. Saber que nuestra madre, la que nos parió, nos entregó a cambio de dinero, sí hay un trauma por ahí. O sea, sí hay, pero O sea, todas sí ha habido estas historias... queja Sí. de los niños, del derecho que tiene, de esos niños que fueron producto de un vientre rentado. Ya los hay. Algunos que ya son adultos, sobre todo en los Estados Unidos, donde esta industria ya tiene tiempo operando. Yo quisiera invitarlas nuevamente, Laura Lecona, Atenea Acevedo, el tiempo nos apremia, es un tema muy importante. Esto sucede mientras estamos platicando. Gente que llega a cobrar en México 300,000 pesos por un vientre rentado para concebir un bebé, que equivale a 30,000 pesos mensuales en la vida de la manutención de sus hijos. No es cosa menor, no es cosa menor. Sentémonos a verlo, sentémonos a platicarlo. Sus datos, yo ya mandé en mi cuenta, ustedes están en @FemWMVA. Con V, sí, de feministas mexicanas contra vientres de alquiler. Entonces, FEMM, V de vaca, A, en Twitter.
Y en Facebook también estamos como Feministas Mexicanas contra Vientres de Alquiler, _FEMBA. Gracias a las dos por estar aquí. Gracias, Atenea. Gracias por Qué invitarnos. tema, ¿eh? Nunca, les soy franca, nunca había visto esta perspectiva. Nunca había visto este punto de vista. De eso se trata, de No mostrar lo había esta otra escuchado, cara de la exacto. moneda. Entonces me dejan pensando, ¿eh? Me dejan en reflexión de lo que yo sabía, de lo que ustedes están planteando. Y mira, ampliar el criterio, que de eso se trata. Así es. Pausa, volvemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédense con nosotros. Vamos a leer. Vamos a las recomendaciones de Alfaguara con Mayra González, directora de Alfaguara México. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédense con nosotros.